Nos centramos, por tanto, en lo que son las uniones en ángulo. Y dando el mismo corte longitudinal a las chapas de antes, lo que vamos a hacer va a ser no poner una a continuación de la otra a tope, sino que vamos a colocar una encima de la otra. Es decir, tendremos una de las chapas aquí colocada con su fuerza F y queremos pasar la carga a la otra chapa que la tenemos encima, ¿vale? Para ello, lo que podemos hacer es dar un cordón de soldadura ahí. Bueno, y también lo podríamos dar abajo, pero nos vamos a centrar en la de arriba, ¿vale? Esto, pintado en perspectiva, más o menos lo que tendríamos sería pues esta chapa que tenemos aquí y otra por debajo que nos viene por acá. Y lo que hemos dado es un cordón de soldadura que va a tener unas ciertas dimensiones. Este cordón de soldadura lo vamos a representar no con una forma rara, sino ya casi como se hace simplificadamente, que es como un triángulo que es en realidad su envolvente, ¿no? Lo que tenemos aquí es ese triángulo, es un prisma, ¿no?, de base triangular que tiene una determinada longitud de soldadura que vamos a llamar L. Y el otro parámetro que caracteriza la unión soldada en este esquema simplificado, pero que vamos a llamar de cálculo, porque es el que vamos a utilizar para dimensionarla, para comprobarla, es en su sección transversal la altura de ese triángulo. La altura de ese triángulo se le llama espesor de garganta o sencillamente A. Igual que a los bordes, a los dos catetos de ese triángulo rectángulo isósceles se les llama aristas y medirían a raíz de 2 y a raíz de 2. En realidad luego lo que vamos a hacer va a ser operar simplificadamente como si fuera con un cuarto de círculo, ¿vale? Pero lo importante es que a efectos de cálculo la soldadura viene caracterizada geométricamente por su longitud L y su espesor de garganta A. Y mecánicamente por, como siempre, la resistencia del material. Es decir, tendremos unas características geométricas que son A y L, y unas características mecánicas o del material que serán pues la resistencia al material. Lo que pasa es que este material que tenemos aquí no es el acero de las chapas, que se suele llamar material base, es de ese material de aportación. Pero en realidad lo que se controla es que la capacidad resistente del material de aportación sea mejor que el de la chapa base. Por eso, a efectos de cálculo, podemos tomar como características resistentes del material de aportación las mismas que el de la base, y así quedamos del lado de la seguridad. Es decir, nuestro material vendrá caracterizado por su resistencia última, F sub U. Y esto es una característica muy importante del cálculo de uniones. Este F sub U. No es F sub I, límite elástico del material, es tensión de rotura. Siempre en las uniones caracterizamos la resistencia mediante la carga última, ¿vale? Vamos a podernos aprovechar de esa ductilidad del material acero o del material de aportación, llevándonos la resistencia hasta la carga última, que ya sabéis que es bastante más elevada que la del límite elástico. Y nos aprovechamos, insisto, de la resistencia extra que tenemos después del límite elástico. Y podréis preguntaros, ¿y por qué no lo hacemos en el cálculo de metálicas normal? No nos vamos a F sub U. Si el acero resiste F sub U, ¿por qué nos matamos en F sub I? Es una cuestión no solo de cantidad de tensión, es decir, de resistencia, sino es también cuestión de deformabilidad, ¿vale? En realidad podríamos ir hasta F sub U en el material acero, pero eso supondría que si se extiende en mucha zona de nuestro elemento estructural, lo que son las deflexiones, lo que son los movimientos van a ser muy grandes y nos va a invalidar la estructura. No ocurre lo mismo en las uniones. En las uniones este F sub U se alcanza en zonas muy poco extendidas de la estructura y por tanto digamos que la deformación, mejor dicho la integral de la deformación, que sería lo que nos daría el movimiento, es muy pequeño aunque nos vayamos a una tensión grande y por tanto podemos aprovecharnos de ese incremento de resistencia porque los corrimientos que generan son pequeños ya que están extendidos a una zona pequeña de la estructura. Bueno, como ya sabemos lo que es una unión soldada en ángulo, que es lo que vamos a calcular, pues vamos a calcularla. Vamos a obtención de la resistencia de la unión soldada mediante, voy a poner aquí el método simplificado. En realidad lo que ocurre es que en una unión soldada en ángulo, que vamos a caracterizar por su triangulito de garganta, aquí está la garganta A, ¿de acuerdo? Y lo que ocurre es que aquí el material de aportación se ha comprobado que
que muy aproximadamente alcanza el agotamiento en este tipo de uniones en lo que se llama el criterio de comparación de la máxima tensión tangencial. Es decir, que si nosotros tuviéramos una única tensión en algún punto de esa unión soldada, por ejemplo tracción, estaríamos en un estado de tracción simple. Pero normalmente tenemos tensiones en el triedro y tenemos tensiones tangenciales, tenemos muchas cosas. Estamos en lo que llamamos un estado pluritensional. El criterio de agotamiento del material acero, ya lo dijimos, es el de von Mises, que dice que se agota el material acero cuando en un estado pluritensional se alcanza una determinada energía de distorsión. Sin embargo, en las uniones eso no sucede tan exactamente y se asemeja más a lo que se conoce como el criterio de la máxima tensión tangencial. Es decir, en un estado pluritensional el agotamiento se alcanza cuando la máxima tensión tangencial en el plano pésimo y en la orientación pésima alcanza un determinado valor equivalente al que se produce en el ensayo de tracción simple. Es decir, que lo que vamos a limitar es la máxima tensión tangencial. Por tanto, lo que tendremos que hacer será calcular cuál es la máxima tensión tangencial que vamos a llamar FWSD. Lo de SD es solicitación de cálculo, ya sabéis. Y el W siempre es la inicial de welding en inglés, porque en todo lo que veamos de soldadura va con la W, weld, de unión o de soldadura, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser comprobar que la máxima tensión tangencial en la soldadura no supera lo mayor que la máxima, vamos a ponerlo así, FWRD, máxima tensión tangencial resistente. Como siempre con nuestros estados límites en los que mayoramos la solicitación y minoramos la resistencia. Y este FWRD no puede ser otro que, ya sabéis que la máxima tensión tangencial, si estuviéramos en elástico, no sería F sub I, sería F sub I partido por raíz de 3. Lo vimos al principio en flexión, pues F sub U partido por raíz de 3. Esa es la máxima tensión tangencial que vamos a aceptar. Y eso sí, minoramos con el gamma M2, que es el coeficiente de minoración de la resistencia, y aquí nos inventamos un coeficiente beta sub W que se llama coeficiente de correlación, que sirve para correlacionar esta teoría de la máxima tensión tangencial, o criterio de Tresca, con los resultados de los ensayos, ¿vale? Y aquí ya tenemos todo, ya sabemos calcular. Lo único que tendremos que hacer será obtener la máxima tensión tangencial que se produce en la soldadura. Es decir, yo voy a coger esta arista que hay aquí, me voy a calcular las tensiones que se produzcan. Que no sé, habrá una tensión así. Esa tensión es normal, porque es perpendicular al plano, ¿no? Esta será una sigma. Habrá otra tensión que estará en perpendicular a la pantalla, que esa está en el plano de la arista y que esa que hay será una tau. Y habrá otra tensión que estará también ahí, que está en el plano de la arista azul, ¿lo veis? Pues esta será otra tau. Esta tau 1 y esta la tau 2, ¿vale? Eso es un estado pluritensional. Bueno, pues yo me calculo esas tensiones. Y voy a decir alguna palabrota. Mediante el círculo de Mohr calcularé las tensiones que se producen en otra orientación. O sea, en definitiva, ahora lo que tendría que hacer es coger este otro plano y volver a calcular con las cargas exteriores qué tensiones normales a ese plano y tangenciales me dan, ¿vale? Hay dos tangenciales, las dos contenidas en el plano. Y luego en este plano también, en el de la altura, en el siguiente, hasta que llego a la arista de abajo, ¿vale? Y miro en cuál de todos me da la tensión tangencial máxima. Esa es esta. La comparo con el valor de referencia, por así decirlo, que es la resistencia, y si es menor vale, y si es mayor no vale. Ese es el cálculo que tenemos que hacer con este método simplificado.